específicamente en este caso El Espectador, estuvieron pegados en su origen de familias políticas, familias de la clase dirigente que tenían poderes regionales o nacionales, que tenían una agencia dentro de los partidos, como los Santos con el tiempo, como los Pastrana en algún momento lo tuvieron en la prensa, como los López en el, en el siglo y posteriormente en el nuevo siglo, y que fueron creando lugares desde los cuales hacer propaganda. Y esto no es nuevo en absoluto, ¿no? Esto es viejo y además no es solamente colombiano, es algo que pasaba en Italia, que pasaba en Francia, que pasaba en muchos lados. Y la propaganda hecha o, los medios hechos en favor de la política siempre ha sido así y creo que no va a dejar de serlo. Entonces valdría la pena simplemente soltar la idea de la objetividad, pero sí más bien entender que nuestros medios están pegados de compromisos que tienen que ver con el poder. Cuando el poder dejó de ser el poder político de las familias y pasó a ser el poder de los grupos económicos, pues los medios pasaron a las manos de los grupos económicos, que tienen mucho Pero que ver viste que con el salió una poder noticia hoy político. de Sí, eso. No claro, sé si la en vieron. El Espectador se reveló un Ajá. audio en donde un grupo de empresarios entre pereiranos y caleños, pero sobre todo políticos pereiranos y empresarios de Pereira, y estaba además la gerente de Caracol Radio del eje cafetero, hablaban sobre la neutralidad, que quiere decir ser más favorable al centro democrático, se utilizaba como palanca precisamente la pauta, ¿no? Y nosotros, y ahí va el otro asunto, es que nosotros tenemos unos medios que tienen como modelo de negocios la pauta, no las suscripciones. Las suscripciones son una cosa nueva, pero realmente es la pauta y sobre todo la pauta gubernamental la que termina sosteniendo a los medios. Obviamente, si nosotros tenemos medios que necesitan de pauta del gobierno colombiano o que necesitan de empresas privadas que tienen alianzas con el gobierno colombiano, como en su momento pasó con Pacific Rubiales, pero como pasa con, es decir, con las gaseositas, con las cervecitas, con el pancito de esta vaina, con el cable operador de este otro lado, pues esos negocios son los que realmente sostienen a los medios. Y eso ya está así, es decir, eso no va a cambiar. El método por suscripción casi no está funcionando y esa es la razón por la cual Semana se da el lujo un poco de venderse a 25.000 pesos el año, ¿no? Como aproveche la oferta, ¿no? 25.000 pesos el año. Eso lo que hace es simplemente es crecer audiencia, no les da tanta plata, pero lo que hace es crecer audiencia para la publicidad que tienen, la publicidad que ellos montan en su página. Entonces el modelo de negocio vive precisamente de eso. Por lo tanto, los compromisos de los medios lastimosamente están puestos en el poder y tenemos medios que están del lado del poder. Si ustedes recuerdan cómo era en julio de 2018 o en febrero de 2018, los medios gobiernistas, que eso lo tenemos nosotros casi como de una ideología, eran pro acuerdo de paz, ¿no? Como las ventajas del fast track, ¿no? Las jugadas de Santos salían portada como, ¿no? Santos, el ajedrecista, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él para forzar, ¿no? La implementación de los acuerdos? Y después Santos se autosabotea, mete a Néstor Humberto Martínez de fiscal, eh, las movidas del poder, ¿no? Entonces siempre se documenta desde ese lado y esa era la ventaja de Semana. Semana ya no tiene eso. Pero Semana tenía esa cosa como de nos estuvimos tomando un whisky con el ministro de Defensa y, nos contó qué tal o cual cosa y ellos contaban esos confidenciales, ¿no? Pero todo era como en pro de lo que hiciera el gobierno. En cuanto cambió el gobierno, nosotros empezamos a ver en el tiempo, empezamos a ver en Semana, notas como, ¿qué tan malo sería hacerle esas reformas a la JEP? ¿Valen la pena las objeciones del presidente a la JEP? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la JEP? Y ahí empieza a construirse una nueva historia que está pegada del No, gobierno lenguaje, que claro. ganó, exacto, del gobierno que ganó. Nosotros ya Oye, habíamos es tenido la increíble oportunidad de cómo, verlo. cómo se giran y es una cosa, o sea, que ya tienen como el sistema para girar, ¿no? Entonces, mira, yo no voy a decir el nombre, pero muchas de las personas, no lo voy a decir muchas, pero muchas de las personas, que eso es una vaina que veo que otra vez un refrito que me sacan siempre. Yo fui imagen de Fontour. Entonces, eso es un pecado, o sea, eso es mejor dicho, como están tan acostumbrados a robarse la plata y no trabajar, entonces trabajar es malo. Y muchas de esas personas que estuvieron conmigo, ¿sí? Que
trabajan en el mismo gobierno este. O sea, y uno es el malvado, pero ellos siguen ahí, ¿no? Ellos siguen ahí porque todos son Obvio. amigos y todos terminan y todos y eran de un candidato y después son de otro y siguen trabajando. O sea, esos manes no pierden el trabajo nunca. Y igualito, y es como un sistema donde caen y yo siempre digo, pucha, o sea, entonces uno termina, ¿sabes? Afectado porque eres el que da la cara, porque como ellos están detrás, la gente no sabe quiénes son. ¿Sí? Y es una vaina impresionante. Y yo digo, ¿será que la gente no se da cuenta que cómo giró? Ahora todo era malo, ahora Pero el que era bueno es malo. cada rato nombran gente en este gobierno y uno revisa las hojas de vida y habían trabajado activamente en la paz. Y eran de la nómina de la Ah, paz, y hoy en ahora día son hablan antipaz. antipaz. O sea, es que sin miedo, sin asco. Obvio, pues acuérdese, por ejemplo, pero es que mire, esas son las alianzas que toca hacer en el poder. De hecho, a nosotros eso acabó salvándonos. Es que eso es el gran problema, es que nosotros tenemos una fractura gigantesca entre nosotros y nuestra clase dirigente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa fractura se siente de muchas maneras. Es un abismo muy grande y es un abismo que no solamente está en términos de distancia de privilegio, es decir, que hay una plata que nosotros jamás nos ganaremos. Bueno, yo no sé ustedes, pero esa gente se gana una plata loca y nosotros no tenemos puta idea de eso, ¿no? ¡Qué Los pucha! grupos económicos y el presidente, los congresistas, se ganan una plata que es como exorbitante para la gran mayoría de las personas. El 1% de este país tiene el 20% de es decir, la quinta parte o la cuarta parte de toda la plata que hay en Colombia. Esa desigualdad hace que nosotros tengamos una brecha muy grande, pero esa brecha no solamente es una brecha económica y social, sino es una brecha cultural. Nosotros no tenemos información sobre cómo funciona nuestra política. Nosotros no tenemos información que nos mantenga al tanto de cómo funcionan esos tejemanejes del poder y por lo tanto es muy difícil que lleguemos hasta ese punto, ¿no? Eso mantiene resguardado precisamente la clase dirigente, pero como nosotros además no sabemos cómo funciona la democracia, nosotros votamos de una manera completamente afectiva. Nosotros elegimos presidente como si eligiéramos un ¡Qué novio. horror! Y es ¡Qué muy horror! Claro, y Es buen por papá, eso, es buen curiosamente, papá. claro, Votemos por él porque tiene familia. por eso hacen cabecitas y por eso tocan la guitarra y Por por eso eso se van y hacen el abrazan, rockero. reparten dulces a los niños, le reparten Se dulces a Claro, los toman la niños. foto con indígenas, ¿los claro, viste? Todos son amigos de los como indígenas. unas o sea, reinas, básicamente claro. nuestro presidente es una foca maestrada, que mantiene Sí, un sí, sí. balón en la cabeza y que toca guitarra Sí, y que sí. canta. Ar, 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 ar. Entonces, en cuanto tenemos ¡Lo nosotros eso, en cuanto acabaron! no ¡Lo chequeamos eso, acabaron! pues nosotros tenemos una memecracia que está sostenida en eso, en el carisma, ¿no? El carisma que es un activo tan ¡Qué horror! difuso, y lo digo Y porque ahí ese sí es voy, el ahí voy a privilegio meter yo de... la cuchareta mal, que me van a echar vaina, y yo soy cristiana, y aunque ya muchos no me consideren, Aunque el cristianismo lo haya expulsado. pero es ahí donde este voto, ¿no? Es totalmente emocional, y entonces el voto es, tiene bonita familia, o sea, es una cosa demencial, ¿sí? Yo siempre digo, pues mi mamá es buena gente y no sirve para presidente, ¿sí? O sea, súper querida, yo tengo No, es unos que primos la divinos. gente vota más por Haider Villa. O sea, la gente salió a votar por Haider Villa y no por el ¡Qué presidente. gran ejemplo! ¿Sí? Te amo. Sí. Es el mejor ejemplo. Un reality escogiendo actor para que protagonice novelas y el Colombia elige al peor actor, pero era chévere. Era, no, era chévere, pero además era antipático, ¿no? ¿Se acuerdan que de él es la frase de yo no vine aquí a ser amigos? Claro, Sí, pero sí. Pues, fíjate, No, Haga de cuenta que yo soy un mueble, decía. Haga de cuenta que yo soy un sofá. bueno, fíjate que, pero Pero un ganó. reality no direcciona el país, no, o sea, no importa quién gane, pero es que es el presidente, Pero o sea, no, es pero el un que nos mete reality en hace este parte de mierdero. lo que la gente piensa y hace. pero no te digo pues que votaron más por él que por el presidente. Claro. sí, obvio. Pero ven acá, De pero hecho, en esa somos época, unos imbéciles, tú en perdóname, esa, pero somos unos imbéciles. tú en esa época le preguntabas a alguien quiénes eran los candidatos presidenciales Y y no te sabía. daban dos y preguntabas quién era Haider Villa y pues te decían cuándo nacía, qué signo era
¿Y Te cuánta digo que plata ha cuando, ganado? claro, pero es que eso somos. Ahora, el daño que le hicimos fue muy hueputa, porque es que es un poco más o menos lo que le pasó a lo que le pasa a nuestro presidente, y es que usted no estaba preparado para eso, mijo. Usted No. tenía que haberse preparado y no Uy, mandarse, porque no, sea responsable. Actuar es una profesión. Ser actor necesita preparación, necesita experiencia. Para usted llegar a protagonizar, necesita empezar por personajes y va aprendiendo y luego llega a protagonizar. Lo mismo, usted no puede pasar del extra a protagonizar. No, eso fue lo que le pasó a nuestro Claro. presidente. Pues claro, es Claro, que y por mire, eso nos el, preguntan San- ¿no has visto que nos San- dicen como, ay, usted acaso sabe más que el presidente? Bueno, ¿y usted qué haría? Pues si usted fuera presidente, como que o sea, no, yo no estoy preparada para ser presidente, no, pues por es eso que no San- soy por presidente. eso es que no somos Santi de candidatos, ahí Real, está. Santi de Real, dije. Sí. ¿Usted se imagina cómo será Duque en sus momentos solo? ¿Qué hará este No, man? ¿Qué no lo sé. pensará? Pues es complicado O porque, sea, el man cierra la puerta de su pieza, de su habitación. ¿Qué pasará con este man? No. pues es que yo creo que es muy difícil cargar con la responsabilidad de no hacer, ¿no? Creo que De los muertos. lo más complicado, pues es que a uno, yo me acuerdo que yo pensaba mucho, no desde adolescente, como, ¿por qué uno tiene que pedir perdón en la misa católica por los pecados de omisión, ¿no? ¿Qué pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión? Obra Yo y pensaba de omisión. omisión, o sea, si uno no hizo nada, ¿qué es la huevonada? Bueno, pues Iván Duque es exactamente la prueba de qué es lo que pasa con los pecados de omisión. En el momento en que uno decide soltar, ¿no? Sobre todo si tiene responsabilidades, en el momento en que uno decide mirar para el otro lado o repetir un discurso o hacerse el títere o ser un pusilánime, los pecados de omisión empiezan a cobrar un costo carísimo. Y yo creo que, bueno, si Iván Duque tiene una conciencia, tiene que estar pensando, uy, qué mal negocio, ¿no? Porque es un negocio que está por todos lados mal, porque uno Además, un también man tiene que joven, ¿no? hacerse exacto. Claro, pero eso a él no le importa. Yo por eso, mi teoría es que el duquismo compite en LinkedIn, ¿no? El duquismo es una fase del uribismo que compite en LinkedIn. Ellos quieren sus Sí, puestos. Y en sí. cuanto salen de ahí, se van para el Banco Mundial, se van para el FMI, se Sí. van para la OCDE a hacer cargos que les pagan un sueldo infinitamente mayor del que se ganan ahorita a costa de que ellos fueron presidentes, ministros, gerentes, Pero ¿no? era lo Como que él unos debía vainas que, hacer. O sea, él tenía que estar de una vaina por allá en un banco. O sea, él no tenía por qué estar de presidente de Colombia. no, O pero en seguir siendo el absoluto. asistente de Uribe, que lo fue, ¿no? Lo fue en la universidad, era el ¿Mm? asistente de Uribe, le llevaba el Pero maletín y el café. ya antes de eso, él escribió un artículo en contra de Uribe. Es decir, Claro, yo lo tengo en no. una foto, lo estoy que lo mando a plastificar. Entonces, mire, pecados de omisión. Acuérdese que el vicepresidente de Sí, Uribe fue Pacho Santos. Pacho Santos fue un tipo que fundó País Libre tras haber sido secuestrado por el narcotráfico junto a Diana Turbay, que fue asesinada por el narcotráfico, y una persona que tenía ligazones con el narcotráfico terminó siendo su jefe. ¿Por qué? Porque tal vez, y a nosotros se nos escapa porque es que somos brutos, pues el punto no estaba ahí, ¿no? Entonces el punto de pronto estaba en hacerse la hueva, mientras que en nombre de la seguridad se construyó un país de nuevo, otra vez, así por es. enésima vez, a la medida de los terratenientes. Entonces, Y de la ese yo mafia. creo que es, y de la mafia, exacto. Pues que para que necesito no tierras, para lavar plata, para que Claro, necesito no tierras. Esa es la única Claro. razón. O, pues, para mantener un dominio político de abolengo, pero como esto ya no es la Europa del siglo X, pues entonces ya no importa No, a cuánta, mí no me cabe cuánta en la tierra cabeza, tenga uno, Santiago. A mí ¿no? no Es me una cabe cosa en la cabeza. absolutamente demencial. O sea, que una persona pueda coger la tierra que era de un pueblo, de unos campesinos, y esté tranquilo en su casa tomando whisky y hablan de su finca. O sea, yo, de verdad, o sea, te lo juro, yo no me cabe en la cabeza qué seres humanos. Ah, bueno, viste. Este, Lo que pasa es que yo no tengo bueno, tierra quiero alguna. mandar una Esta es toda información la y es tierra que que para tengo. los